De hecho, hay un feminismo indígena que reivindica los roles que ya de por sí tienen las mujeres, pero que dicen, bueno, estoy de acuerdo en encargarme de ciertas situaciones, pero en lo que no estoy de acuerdo es justo ser víctima de violencia política, no ser acreedora del derecho a tener mi propia casa, mi propia tierra, pero hay otras mujeres que no necesariamente se plantean una reconstrucción de roles. Entonces creo que debemos de tener respeto y un poco de cuidado con esta parte de proponer una reconstrucción de roles al interior de las comunidades indígenas, porque primero hay que preguntarles. Eh, Voy a presentar a Nora. Primero decir que es un gran gusto organizar este evento que estamos coorganizando entre The Harvard Law School Association of Mexico y la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Eh, lo decía hace unos momentos, un tema en el que siento que tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios. Es un tema importantísimo, bellísimo, y que no, al que no le hemos puesto suficiente atención. Creo que es importante difundir y tratar de hacer, resarcir una injusticia histórica que no hemos puesto la atención debida a los pueblos originarios. Tenemos que oírlos, tenemos que respetarlos, tenemos que no solo oírlos para respetarlos, sino también para aprender de ellos. Lo decía, ¿no? Ellos tienen una cosmovisión diferente a la nuestra y en muchos sentidos más avanzada. Ya lo tocará Nora en su presentación, pero en la cosmovisión de los pueblos originarios no existe el yo, existe el nosotros, y el nosotros no solo incluye a las personas, incluye a los animales, incluye al río, incluye a la montaña, incluye a la naturaleza. Y entonces un momento en donde la modernidad está llevando al planeta al colapso, a voltear, tener la humildad para aprender de estas culturas milenarias, oír, escuchar. Hay una gran sabiduría dentro de estas cosmovisiones. Es algo que nos ha faltado y creo que por eso es importante atender estos temas. Y nadie mejor que Nora. Yo tengo el privilegio de conocer a Nora ya desde hace varios años. Siempre me hace el favor de hablar de este tema a mis alumnos. Es que espero por ahí estén conectados algunos de ellos, porque realmente creo que el tema es importantísimo. Hay que despertar el interés de los jóvenes. Y aparte, Nora es una de las personas que a mí me gusta poner enfrente de mis alumnos como modelo a seguir. Nora es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, es Puma como yo, y bueno, lleva una vida dedicada pues a los derechos humanos, a la protección de los más vulnerables, que pues por definición es una vida noble. Trabaja actualmente desde 2021 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como visitadora adjunta de apoyo de investigación en la Cuarta Visitaduría General. Previamente trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Antes trabajó en la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. También trabajó en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación, y al inicio de su carrera pues empezó donde está ahorita, en la Comisión de Derechos Humanos, que entonces se llamaba del Distrito Federal. Entonces pues es una vida dedicada a los derechos, a los derechos humanos, realmente a la protección de quien más lo necesita, y esa por definición pues es una vida que hay que ponerle como ejemplo a los jóvenes. Además, Nora tiene una vigorosa actividad como docente y como investigadora en la Facultad de Derecho de la UNAM, y repito, una autoridad en el tema. Ya que estamos empezando, vuelvo tengo un mea culpa. Yo le puse el título a la charla y le puse Usos y costumbres de los pueblos originarios, y Nora ya me dijo que el título hubiera sido más apropiado hablar de los sistemas normativos de los pueblos originarios, porque va a hablar sobre los sistemas que norman a los pueblos originarios más que de sus usos y costumbres. Eso pasa cuando uno no le pregunta a los que realmente saben antes de hacer las cosas. Entonces, la conferencia debió haberse llamado Sistemas Normativos de los pueblos originarios. Pero bueno, aquí estamos con todo el interés del mundo
a escuchar a Nora y pues no me queda más que pasarle el micrófono. No sé, Nora, si tengas alguna presentación, si alguien tenga que cederle el control o este, si Sí, realmente cómo le damos acceso a tengo aquí pantalla. ajá, creo que tengo habilitada Perfecto. el botón de compartir y sí traigo una presentación en PowerPoint. Entonces, pues si me permiten, pues ya desde aquí lo comparto y me pide enviar solicitud, lo cual ya hice. Ya nada más es cuestión de que alguien apruebe la solicitud para compartir la pantalla. Bueno, justo como lo mencionaba Javier, eh, bueno, me gusta a mí hablar desde el concepto de sistemas normativos de los pueblos indígenas u originarios y desde la perspectiva del pluralismo jurídico, porque es una manera de evitar un poco y no un poco, sino bastante, el tema también de la discriminación hacia hacia este otro derecho, que es el propio de los pueblos indígenas u originarios, porque cuando hablamos solamente de unos usos y unas costumbres, pareciera eso como que no tiene gran relevancia, ¿no? Sin embargo, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, en realidad realmente vamos a observar que existen muchas similitudes con los derechos de otras partes del mundo. Y es lo que hace muy interesante el tema y lo que reivindica justamente el concepto de sistemas normativos indígenas. Bueno, primero quisiera hablar de los pueblos indígenas en el ámbito internacional y que es desde donde se hace el reconocimiento inicial tanto de los pueblos indígenas como de los sistemas normativos, de su cultura y de los elementos que conforman sus culturas. Y pues es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, eh, cuyo artículo primero prevé que ese convenio se va a aplicar en el inciso A vienen los pueblos tribales y en el inciso B, pues se refiere a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, es decir, de lo que nosotros conocemos ahorita como los estados, digamos, los estados-nación, ¿no? Y que conservan todas sus instituciones o parte de ellas, y sean estas sociales, económicas, culturales y políticas. Además, también prevé que la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. También hace una prevención en el sentido de que la utilización del término pueblos no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que se les confieren a los pueblos en el derecho internacional, es decir, a los países. Entonces, en ese sentido, pues es una prevención porque justamente a través de este párrafo es de donde se justifica la situación que los pueblos indígenas no van a reclamar su separación de los estados, ¿no? Entonces, pero bueno, este convenio 169 es prácticamente la base del derecho indígena y de los sistemas normativos. Ahora, también tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobado en 2007 y que reconoce que los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
pero también disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Este artículo de la Declaración de las Naciones Unidas es muy importante porque también es la base de lo que fue la última reforma en México relacionada con los derechos de los pueblos indígenas y que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, en el ámbito nacional, tenemos el artículo primero, que es, digamos, el fundamento de, además de todo el bloque de constitucionalidad en México. Y bueno, creo que todos o la mayoría, pues siendo abogados, pues debemos tenerlo presente. Eh, el- Prácticamente establece que las normas, bueno, que en este país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? De los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia. Esto es el bloque de constitucionalidad y obviamente, los derechos de los pueblos indígenas que han sido reconocidos en el ámbito internacional, pues son parte de este bloque de constitucionalidad y por lo tanto están reconocidos también por el artículo primero de la Constitución. Ahora, ¿cuál es el artículo que para nuestro tema es el que también interesa? Pues el artículo segundo, que es el que dice que la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Ahí ya se introdujo una modificación en la última reforma de 2024. Eh, y bueno, reconoce lo que siempre, que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son esas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en México y que conservan, desarrollan, transmiten, ¿no? Sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas. Y también hace mención de otro concepto muy interesante, es decir, arriba habla de la composición pluricultural, que es lo que además le va a dar, digamos, sustento también al pluralismo jurídico relacionado con los pueblos indígenas, ¿no? Con los sistemas normativos indígenas. Y habla de las comunidades integrantes de un pueblo indígena, que son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Y bueno, en el apartado A reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ya no son, aquí ya también se introduce por parte del legislador un cambio para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos, no como objeto del derecho no, público, no como objeto de asistencia del Estado, sino como sujetos que pueden tomar sus propias decisiones con base en el derecho a la autodeterminación, ¿no? Entonces, y bueno, de aquí pues ya se desprende también, ya no lo pongo porque son las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto de los derechos de los pueblos indígenas, pues para garantizar también que se van a ejercer estos derechos, se van a cumplir. Y en el apartado C habla del reconocimiento que se hace de los pueblos afromexicanos. Y finalmente, en el apartado D, que, o sea, se introducen básicamente dos apartados, el C y el D, pues el D habla de los derechos de las mujeres, ¿no? En el contexto de las, digamos, de los sistemas normativos indígenas. Ya no quise introducir más texto constitucional, pero lo podemos abordar durante la charla. Miren, pese a que la presencia de estos pueblos es mucho más antigua a la conformación del Estado mexicano, la sociedad y las instituciones en México aún conciben a los pueblos indígenas como esos, ese conglomerado de personas
diferentes, extrañas a la mayoría, ¿no? Y pues realmente sí, son diferentes y ello implica que son, digamos, la otredad de lo humano, ¿no? Incluso de lo mexicano. Eh, no obstante, son prácticamente pues los pobladores que iniciaron en estas tierras, ¿no? Que construyeron civilizaciones y una cultura que todavía nosotros estamos aquí, pues reproduciendo, incluso en términos de sobrevivencia, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, consumimos, creo la mayoría, y la base de nuestra alimentación y de nuestra gastronomía es el maíz, el chile, el jitomate, los frijoles, etcétera, pues parece que se nos olvida que toda esta base este elemento cultural pues viene de las poblaciones indígenas, ¿no? Que habitaban el territorio nacional. Entonces, desde una perspectiva antropológica, existen dos elementos que se emplean para identificar lo indígena, además de esa continuidad histórica de la que les hablo, que son los elementos objetivos como las lenguas, que todavía también se rescatan, se reproducen en México y que no son pocas, aunque hay una tendencia también a la pérdida de esta riqueza lingüística, pero también podemos observar como elementos objetivos los textiles, las formas de vestir. Por ejemplo, hoy yo traigo un huipil de hace 40 años que era de mi abuelita y es un huipil del istmo de Tehuantepec con la técnica de cadenilla, que es una de las técnicas más hermosas que hay en el istmo de Tehuantepec y muy elegantes. Bueno, la gastronomía de las que le hablaba, la música, los productos artesanales y el arte también, porque este tema de considerar los productos de los pueblos indígenas como artesanías, a veces me parece que no es correcto. Mm, También los integrantes de pueblos indígenas llegan a una perfección con sus creaciones que pueden considerarse arte, no artesanía. Ahora, los mitos, por ejemplo, cuando ya se hacen, se conservan de manera escrita, también constituyen un elemento objetivo. Cuando se puede, digamos, también escuchar, ¿no? Los mitos de estos pueblos indígenas o su historia compartida a través de la tradición oral, las costumbres, lo que vemos cuando vamos a los pueblos indígenas, los sistemas normativos propios y el territorio que es la base del ejercicio de los derechos y de la existencia indígena, son esos elementos subjetivos, ¿no? Porque son tangibles, los podemos observar con los sentidos. Ahora, también hablamos de elementos subjetivos, como la autoadscripción, es esta conciencia de la que hablaba el convenio 169 de considerarse cada individuo y cada pueblo y cada comunidad como parte de un grupo étnico. Y también la cosmovisión de la que hablaba Javier, que le brinda sentido de vida a los pueblos indígenas y les brinda también un sentido de pertenencia, algo mucho más amplio que el propio grupo étnico e incluso que el propio territorio, ¿no? La cosmovisión es la manera en que los pueblos indígenas u originarios se relacionan con el universo y las cosas que en él existen. Por ejemplo, los ríos, los bosques, la tierra, los productos de la cosecha son elementos con las que consideran los pueblos indígenas como sagrados. Es decir, los animales, por ejemplo, cuando vamos a un lugar donde hay ruinas arqueológicas y observamos los templos, podemos observar esta cosmovisión, este sentido que originalmente los pueblos indígenas le daban y muchos de ellos le siguen dando a los animales, por ejemplo, a los cerros, ¿no? Y les dotan de un sentido sagrado, porque, por ejemplo,
Para ellos, la existencia sin el agua no es posible. La existencia sin los cerros, las montañas y los árboles no es posible. Eh, el sol es el dador de vida, ¿no? Entonces, ellos son conscientes de que la existencia humana está interrelacionada con otros elementos del universo y que si alguno de esos elementos del universo desaparece, desaparece también la vida y la humanidad. Entonces, es esta una manera muy simple de describir lo que es la cosmovisión indígena, ¿no? Además, para ellos, por ejemplo, cuando van a iniciar la temporada de siembra, necesitan hacer rituales para que como una manera de pedirle permiso a la tierra de trabajarla, y pedirle permiso, pedirle disculpas y al mismo tiempo agradecer todo lo que le va a brindar a la comunidad ese tramo de tierra. Entonces, para ellos, o sea, puede sonar incluso bárbaro para quienes no han tenido la oportunidad de entender y de acercarse a estas, digamos, a esto que sí son costumbres, ¿no? Y tradiciones, pero es la manera en la que ellos tienen de relacionarse. Lo mismo que nosotros en las ciudades, en las urbes, tenemos una manera de relacionarnos con nuestro entorno. Bueno, ellos tienen esta manera. Entonces, esta relación que asumen con todo lo que hay en el universo es a lo que se le llama cosmovisión y fundamentalmente se basa en el respeto y hacia todos los objetos de este universo y en el agradecimiento y en esta idea de que todo está interrelacionado y que si en este mundo algo desaparece, pues el resto de las cosas del mundo puede desaparecer. Y bueno, eh, basados en esta realidad sociológica, bueno, que podemos estudiar desde la sociología, pero más bien es una realidad social, ¿no? Que es la pluralidad de grupos étnicos, de culturas. Entonces, vemos también, observamos que da como resultado que exista un pluralismo jurídico porque digamos que cuando observamos que los pueblos indígenas aún conservan sus sistemas de vida y que estos sistemas de vida tradicionales eh, pues se reproducen en un entorno que llamamos comunidad, que es de lo que hablábamos hace un momentito y que reconoce la constitución política mexicana, pues justo es en ese entorno territorial, la comunidad viene siendo el territorio, pero no solo el territorio, sino también las personas que en ella habitan y los rasgos culturales y las relaciones que conforman para la sobrevivencia y para darle sentido a la vida en esa comunidad y en ese territorio, es entonces la comunidad la base material de lo que vamos a llamar el pluralismo jurídico relacionado con los pueblos indígenas y sus sistemas normativos. Por lo tanto, al menos, bueno, desde la sociología, el pluralismo es la coexistencia de diferentes normas jurídicas y a veces no jurídicas en el sentido moderno de esta concepción del derecho, pero también la coexistencia de estos derechos que vienen digamos, de la modernidad, con las normas orales, las escritas costumbres, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Se trata, como les decía, de un fenómeno sociojurídico porque no se enmarca en una concepción simplista acerca de la coexistencia de normas, ¿no? Sino que realmente es el producto de las distintas y complejas relaciones humanas a lo largo de la historia. Es el producto de esto, del devenir histórico y sobre todo contextualizado. Siendo, por ejemplo, los estudios latinoamericanos, que pues,
conforman una revisión de la experiencia de los pueblos de Latinoamérica en relación con Occidente, los que han enriquecido la discusión contextualizando la historia, la política, el derecho y todas estas experiencias sociales de los pueblos que incluyen también obviamente el derecho indígena. Y es en este contexto sociológico que se inserta el análisis y el abordaje de los sistemas normativos indígenas, así como su reconocimiento en el orden jurídico mexicano, para los cuales también se aplica la perspectiva intercultural, pasando por el enfoque de derechos humanos. Y bueno, no quisiera, si, digamos, si pasar al tema de los sistemas normativos sin antes referirme a lo que es el derecho indígena, porque los sistemas normativos indígenas forman parte de algo más grande que es el derecho indígena y que se complementan, ¿no? Eh, el derecho indígena es un sistema de normas jurídicas reconocidas tanto por la comunidad internacional, que era de lo que hablábamos hace unos minutitos, como reconocidas por la comunidad internacional y también por el Estado mexicano, y que son parte de este bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, vamos a tener derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en los sistemas universal e interamericano. Además, los derechos humanos y los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas que están reconocidos en la Constitución de México, tanto en el ámbito federal como en los órdenes locales, es decir, las entidades de la República. Además, vamos a tener los sistemas jurídicos indígenas, que son, como lo mencionaba Javier, que de allí parte también a veces la confusión, pues que son conocidos como sistemas normativos o usos y costumbres, que son propios de cada comunidad indígena. Por lo tanto, no podemos hablar de que los sistemas jurídicos indígenas sea No, un solo sistema. no he visto cómo. Y, y bueno, estos sistemas jurídicos indígenas que son propios de cada comunidad se practican para regular la vida social interna de las comunidades con base en el derecho a la libre determinación, el derecho a la autonomía y el derecho al autogobierno, entre otros derechos. Eh, y bueno, vamos a encontrar también una tipología de derechos de los pueblos indígenas que están, digamos, que son los que están al menos reconocidos en estos dos ámbitos, ¿no? Internacional y nacional, que son los derechos individuales y los derechos colectivos. Y esta visión, además, es la visión occidental, sí les quiero decir. O sea, es la visión, además, digamos, la del colonialismo y la de la modernidad y la de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos derechos individuales, ¿no? Que son para los pueblos indígenas, obviamente se les reconocen los mismos derechos que a todas las personas, pero van a haber particularidades como el derecho a la igualdad y a la no discriminación por diferencias étnicas y por género, ¿no? Y además otros específicos para integrantes de pueblos indígenas en los procedimientos penales civiles como derecho a un traductor o un intérprete en su lengua originaria, por ejemplo. Ahora, también tenemos derechos colectivos, que son los que corresponde ejercitarse en grupos o en comunidad. Es decir, por ejemplo, pensemos, seguramente Javier tal vez defendido alguna experiencia relacionada con derechos colectivos en el ámbito, no sé, del derecho privado, en donde alguna comunidad tal vez le reclama algún tipo de indemnización a una empresa que ha llegado a su territorio a contaminar, ¿no? Puso algún tipo de industria y contaminó el río y contaminó la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de demanda, digamos, que puede ejercitar una comunidad o un pueblo indígena, pues puede ser de tipo colectivo, es decir,
que no vaya una persona o dos personas a iniciar una demanda, sino que va toda la colectividad, va toda la comunidad representando justamente los derechos, no representando los derechos, sino representando a la comunidad entera y representando sus intereses, ¿no? Como comunidad. Y bueno, pero todo este reconocimiento y este ejercicio de derechos colectivos se basa sobre todo en el derecho a la diferencia, es decir, si nosotros analizamos la historia del derecho, vamos a observar que casi siempre se habla en el derecho moderno de derechos individuales, ¿no? Es decir, los que ejercita el individuo. Pero derivado del derecho a la diferencia y digamos, de que se reconozca que existen formas distintas de relacionarse en el mundo, y me refiero a experiencias humanas, obviamente, pues este derecho a la diferencia reivindica esa manera de ser distinto, de ser diferente, ¿no? Y de que también el derecho que se reproduce, el derecho que se asume en las comunidades, con los pueblos, pues va a ser diferente al derecho moderno, al derecho nacional. Y por lo tanto también, derivado de la experiencia de estas comunidades indígenas y que fueron reconocidas en el ámbito internacional, pues vamos a tener como a la autonomía como uno de estos derechos base y el derecho a la libre autodeterminación como el núcleo duro de los derechos de los pueblos indígenas de tipo colectivo. También, por ejemplo, tenemos derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. Estos derechos que les estoy mencionando y que están descritos aquí ya son parte de los que están reconocidos a partir de la reforma de 2024. Por ejemplo, el derecho a reproducir sus sistemas normativos, ya sea a través de la asamblea, de los cargos, las formas de revisión de la actuación de las autoridades tradicionales, las justicias indígenas, etcétera. Van a ver que constituyen una experiencia súper interesante de derecho, ¿no? Y de justicia. También uno de los derechos colectivos importantes es el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Este derecho es muy importante porque es lo que va digamos, a permitir que si en algún momento tanto una entidad privada como una entidad pública desean intervenir de alguna manera el territorio indígena, sus recursos, van a tener que hacerlo forzosamente a través del derecho a la consulta. Por ejemplo, en el caso de los privados, sobre todo, a ver, el derecho a la consulta se establece porque a ver, los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre autodeterminación. Si ellos no desean que sus territorios y sus recursos sean intervenidos de una manera, digamos, inapropiada, pues obviamente pueden oponer el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y entonces cuando el Estado o los privados consulten, deben de respetar tanto las reglas del procedimiento de este derecho a la consulta como las determinaciones que tomen las comunidades indígenas. También otro derecho muy importante es el derecho a la participación política. Ellos pueden obviamente participar políticamente en el interior de sus comunidades y también al exterior. Por supuesto que existen restricciones a esta participación política que consisten básicamente en respetar los derechos de las mujeres, porque pues sabemos que también las comunidades indígenas no son entes perfectos ni en donde digamos que se respeten siempre los derechos de las mujeres. Ya hemos visto muchos casos en donde sobre todo, sí, pues las comunidades no permiten a las mujeres participar. Sin embargo, me parece, en mi opinión, que
tendencia que había en las comunidades indígenas de impedir la participación de las mujeres en cargos públicos está disminuyendo afortunadamente, pero bueno, la Constitución también establece justamente una serie digamos, de candados para que se garantice la participación de las mujeres y entonces en caso de que alguna comunidad ponga alguna restricción al ejercicio de este derecho de las mujeres, pues estas acudan ante las instancias correspondientes que serían pues los institutos electorales y los tribunales, más que los institutos, los tribunales electorales. Ahora, también tiene algo interesante, pues es que la Constitución ya reconoce el derecho a la jurisdicción del Estado con perspectiva intercultural, es decir, que también los pueblos indígenas tengan una jurisdicción y que obviamente esté integrada a la totalidad de la justicia del Estado, para que justo cuando exista alguna oposición, alguna situación que se considere violatoria de derechos humanos o de derechos de los pueblos indígenas, pues cualquier persona pueda acudir a los tribunales del Estado mexicano y pues establezca y solicite la intervención correspondiente. Ahora, en relación a los sistemas normativos de los pueblos indígenas originarios, ahora sí, vamos a entrar al tema de los sistemas normativos. Aquí hago una acotación en el tema del concepto u originarios. Fíjense que eh, este concepto surge porque este otro concepto que es originario surge porque muchos pueblos indígenas no han estado de acuerdo en el concepto indígena, porque fue un concepto que fue impuesto por, por los pobladores españoles que llegaron al territorio que hoy constituye el continente americano y que obviamente ustedes saben que fue y partió de la idea de que Colón y todos bueno, sus barcos y sus marinos llegaban a las Indias. Ellos creían que habían llegado a las Indias y por lo tanto les llamaron indígenas a los habitantes de este territorio. Y curiosamente cuando cambia, digamos, de nombre de llamarse corona española, Nueva España, perdón, Nueva España, eh, América, continente americano, digamos que no se les cambia el nombre a los habitantes del continente americano. Entonces sospechan muchos teóricos y también los pueblos indígenas que esta persistencia en llamar a los pueblos que aquí, que eran originarios de este territorio como indígenas, pues constituía como una manera de hacer que permaneciera esta idea de la discriminación hacia ellos, ¿no? Digamos que con base en el racismo y la discriminación, era mejor llamarles indígenas a estos pobladores, pues que seguían conservando muchas de sus instituciones con las que habían con las que vivían y, a la llegada de los españoles. Entonces, esta situación devino en que a los actuales pueblos indígenas dijeran, no, o no todos obviamente, pero sí hubo una reflexión en torno a esto de parte de muchos de los pensadores de los pueblos indígenas y dijeron, no queremos que nos llamen indígenas porque es impuesto y nosotros queremos llamarnos originarios porque pues venimos de los pobladores originales, ¿no? De estos territorios. Entonces, hago esta acotación para que quede claro porque también muchos de los pueblos ya no se llaman indígenas, ahora se autodenominan originarios. Y les voy a contar que la Ciudad de México es uno de estos ejemplos de reflexión en torno al concepto de pueblos indígenas. Luego, pues tenemos que los sistemas normativos indígenas son un conjunto de principios, derechos, obligaciones, rituales que conforman el derecho interno de cada comunidad indígena, basados en esta idea de comunalidad. Este concepto es bien importante porque
es la comunalidad. Lo llamo así un concepto porque fue idea de un pensador indígena llamado Jaime Martínez Luna, un oaxaqueño zapoteco de la sierra, que incluso escribió un libro. Y se los pongo aquí en la pantalla, eso que llaman comunalidad. Este es un libro que forma parte ya de la riqueza del pensamiento indígena en México y que describe cómo la vida en la comunidad es parte de la resistencia indígena frente a los embates de la modernidad, del desarrollo, de las intervenciones del Estado, de los privados, que no, que con base en una idea de discriminación, de racismo, pues prácticamente excluyen a los integrantes de los pueblos indígenas. En estos sistemas normativos no existe de manera tajante una división científica de las ramas jurídicas. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. No vamos a encontrar derecho civil, derecho penal, derecho familiar, derecho administrativo. No, nada de eso vamos a encontrar. Lo único que vamos a encontrar son soluciones prácticas que les permiten a ellos solucionar sus problemas internos y pues relacionarse de una manera pues más fácil, más pacífica, y es un reflejo pues de esa cosmovisión de las que le hablaba hace un momento, esa cosmovisión de cada comunidad entendida como la relación de las personas con su territorio y el universo. Por lo tanto, los sistemas normativos tienen un carácter integrador y eminentemente colectivo. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, sí, de una manera más clara, un componente religioso, es decir, hay normas específicas para cumplir con las obligaciones relacionadas con la religión de la mayoría de esa comunidad. Generalmente pues es la religión católica, pero bueno, ya en entidades como Chiapas y otras observamos que hay otro tipo de religiones, pero en las comunidades indígenas, pero básicamente los sistemas normativos tienden a cumplir con los cargos relacionados con los rituales religiosos. También va a haber un componente comunal que digamos que consiste en estas normas que dirimen los derechos políticos, intracomunitarios, lo que nosotros conocemos como el tema agrario, lo administrativo, lo penal, lo familiar, etcétera, ¿no? Los derechos de la naturaleza. Entonces, realmente no vamos a poder, o sea, si queremos entender los sistemas normativos indígenas desde una perspectiva occidental y forzarlos a encasillarlos en estas materias jurídicas que nosotros conocemos, pues no va a ser posible, pero sí podemos intentar traducir un poco y entenderlo desde otras formas. ¿Cuáles son estos elementos y características de los sistemas normativos indígenas? Basados en este principio de comunalidad, que es la comunalidad, es la vida en comunidad. Es eso, es cómo pues se relacionan todos, cómo genera la comunidad desde este sentido colectivo, un orden para que la comunidad misma funcione. Y es como, además, el fundamento de la resistencia indígena también. Estos elementos consisten en el territorio, que es lo que yo les comentaba, pues es digamos, los límites de la comunidad indígena, en la que generalmente aunque no de manera absoluta, va a asentarse un grupo étnico que comparte una lengua, los elementos objetivos, los elementos subjetivos de los que les hablaba hace un momento. Entonces es en este territorio en donde se van a, digamos, a reproducir y se van a ejercer estos sistemas normativos. Sin el territorio, no hay comunidad, sin el territorio no hay sistemas normativos, al menos desde la comunalidad. Ahora,
¿Qué otro elemento? La forma de tomar decisiones, que generalmente, y no, más bien no generalmente, siempre son procedimientos colectivos, respetando ahora los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, y el principio de jus cogens, es decir, los pueblos indígenas han tenido que adoptar los derechos humanos y el principio de jus cogens para no verse involucrados en situaciones en donde son cuestionados en los tribunales del Estado o del derecho, digamos, positivo, ¿no? Por llamarle de alguna manera al derecho que se ejerce en todo el país. Y eh, como formas de tomar decisiones. A ver, por ejemplo, puede ser a mano alzada, es decir, todos levantan su manita, alguien pregunta, ¿están de acuerdo con esta decisión? O pues que sí, gana la mayoría, ¿no? Algunos incluso dicen, ah, pues fórmense o hagan, pónganse de un lado los que estén de acuerdo y del otro lado los que no estén de acuerdo. Entonces, digamos que según la forma en que se vayan, los procedimientos que vayan efectuando, vamos a observar que son procesos de mayoría. Es decir, también son una democracia perfecta o casi perfecta, ¿no? Al menos en la toma de decisiones, pero bueno, esto lo permite el número de habitantes que tiene la comunidad. Ahora, dentro de estos sistemas normativos vamos a encontrar sistemas de cargos y de trabajo colectivo, por ejemplo, el tequio, la faena. Los sistemas de cargo constituyen las funciones que cada persona o cada familia va a asumir para que esa comunidad tenga orden, tenga paz, conserve seguridad interna, se puedan cumplir con todos los rituales que establece la religión, quien, por ejemplo, tenga que abrir la iglesia todos los días a determinada hora y cerrarla también a determinada hora, quien se haga cargo de tener las calles limpias, encender las luces cuando oscurece, quien tenga que accionar los mecanismos para que el agua pueda llegar a toda la comunidad, o cuando tenga que hacerse trabajo como el tequio, que es, no sé, deshiervar las calles o ayudar incluso a alguna familia a construir su casa. En fin, estos sistemas de cargos son también la manera de organizarse y colectivamente para que la comunidad tenga una manera armónica de existir, ¿no? Y pues como les mencionaba, la otra parte importante son las fiestas y cumplir con las fiestas y los ritos religiosos, el sincretismo de lo precolombino y lo occidental. Esto es muy importante en las comunidades indígenas porque hay que recordar que incluso en nuestro pasado prehispánico, el sentido de que todo funcionaba respondía a que había que realizar fiestas y ritos religiosos para tener contentos a las deidades, ¿no? Y tener contentos pues sí, a todos a los dioses, al panteón de dioses que tenían, por ejemplo, los aztecas, los mayas, los zapotecos, en fin. Si no se cumplían con estas fiestas y ritos religiosos, no había cosecha, no llovía, en fin, podían acaecer muchas situaciones, digamos, que ponían en riesgo la existencia humana. Entonces, esta idea justamente de esta cosmovisión hace que se tengan, independientemente de la religión que la mayoría profese en esa comunidad, pues para ellos es importante hacer las fiestas y los ritos religiosos porque es lo que le da un sentido de protección y también de asegurar la continuidad de la existencia humana y de la comunidad, ¿no? Entonces, vean ustedes qué importante es todo esto en un sistema normativo. A ver, ahora podemos observar, por ejemplo, en el tema digamos, de las maneras de resolver conflictos internos, que el derecho indígena tiene estos conceptos jurídicos fundamentales que existen en cualquier
derecho en el mundo y que hacen alusión, por ejemplo, al concepto de autoridad, ¿no? Que en este caso en las comunidades indígenas y en los sistemas va a ser la asamblea comunitaria, que es un órgano colectivo que nombra y establece procedimientos para nombrar a otras autoridades que se van a encargar de ciertas funciones y que esto se resuelve y se decide pues de manera colectiva. Y pues ya les comentaba, sirve para resolver problemas y necesidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos también este concepto de derechos individuales y colectivos de cada comunidad. Es decir, si bien hay una prevalencia de lo colectivo, no está excluido no está excluida la dimensión del individuo, porque se entiende que lo colectivo es, en la base de lo colectivo, pues está un número de individuos, ¿no? Que son los que conforman cada comunidad. Entonces van a haber, por supuesto, derechos individuales y colectivos, pero básicamente la idea del, como mencionaba Javier, pues la idea del nosotros es lo que va a prevalecer. Entonces, si pensáramos que, por ejemplo, si alguien tiene que exponer alguna situación ante la asamblea, por ejemplo, que el vecino fue y tiró basura o no recogió la basura y está afectando su casa, entonces esa persona puede acudir ante la asamblea tanto como individuo como, por ejemplo, como familia, a exponer este problema y que entonces sea la asamblea la que determine cuál va a ser la manera de resolver ese problema con el vecino. También se establecen obligaciones. Ya les contaba yo la obligación de abrir las puertas de la iglesia, la obligación de tener limpias las calles, de alumbrar, en fin, se establecen obligaciones pero con base en las necesidades de la comunidad. También hay una idea de lo prohibido, es decir, no vamos a encontrar como tal un código penal en la comunidad, pero sí un sentido moral que hace que tengan una idea de que hay conductas que dañan a la colectividad y el entorno vital de esa comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que todo esto se expone ante la autoridad que es la asamblea comunitaria y obviamente, pues como el ejemplo que les ponía yo del vecino que se niega tal vez a tomar a tomar una decisión y levantar su basura para no afectar, ¿no? La sana convivencia. Entonces, por ejemplo, matar, ¿no? Robar está prohibido y no necesitan las comunidades indígenas que sus sistemas normativos elaboren un código penal interno con un catálogo de delitos para que exista esta noción de que algo está prohibido. Basta con que alguien manifieste un daño a su persona o a su familia o incluso a la propia comunidad, que sería el entorno vital, para que la asamblea eh, determine que, primero valore y determine si en efecto esta conducta que se está denunciando constituye, digamos, una conducta prohibida que daña a la colectividad. También, pues, tenemos este otro concepto de aquello que está permitido. ¿Qué está permitido? Pues caminar de manera libre en la comunidad, dedicarse a un trabajo honesto, eh, es decir, todo todo aquello que permite la supervivencia del colectivo, ¿no? También, obviamente, y derivado del concepto de aquello que está prohibido, la asamblea puede establecer sanciones, pero las sanciones no tienen un carácter punitivo. Es decir, no se trata para la comunidad de castigar, ¿no? Sino más bien de establecer una sanción ejemplar que tenga un carácter restitutivo. Es decir, para las comunidades indígenas es mejor que se restituya en los derechos a la persona afectada antes que establecer un castigo ejemplar y así como humillante a la persona
que está cometiendo alguna cuestión que no está permitida. Entonces, aunque les comento, pues no tienen, digamos, las comunidades indígenas y sus sistemas un derecho como nosotros lo entendemos, ¿no? Que nosotros podemos agarrar un código, podemos agarrar una sentencia, un precedente de la corte y encontrar allí un referente de derecho. Las comunidades no lo tienen así, no se organizan así, sus sistemas normativos no son así. Se entienden de esta otra manera a través, ni siquiera con estos conceptos jurídicos fundamentales, sino más bien, esta es una manera de interpretar los sistemas normativos, sino más bien ellos tienen la noción de todo esto que está expuesto, ¿no? En esta diapositiva. Ahora, haciendo una comparación entre los sistemas normativos indígenas y el derecho nacional, vemos que, por ejemplo, los sistemas normativos pues, tienen su arraigo en el territorio de cada comunidad y coexiste con el derecho nacional. Es decir, no es que en el territorio de esa comunidad solo se vaya a aplicar los sistemas normativos indígenas. No, por ejemplo, ya muchas comunidades dicen, tengo que escriturar mi terreno y mi casa para garantizar que mi familia no va a tener algún problema. Entonces acuden a al derecho, digamos, al derecho mexicano para solucionar muchas necesidades, incluso, por ejemplo, acudir a registrar a sus hijos ante una autoridad civil, ¿no? El derecho nacional pues tiene su origen en la actividad legislativa del Estado, mientras que el derecho de los sistemas normativos pues es la comunidad y la asamblea. Ahora, el nosotros es el fundamento filosófico de los sistemas normativos indígenas y se derivan de esa cosmovisión de la que les hablaba. Lo colectivo prevalece sobre lo individual, pero no lo elimina. Mientras que en el derecho nacional tenemos un individualismo metodológico como fundamento del derecho moderno. El origen y el fin de la norma es el individuo, o era el individuo. Creo que ahora ya hemos adaptado también este concepto de lo colectivo. La comunalidad, ¿no? La participación y la decisión de la comunidad, ¿no? La asamblea, lo colectivo, como experiencia de vida que fundamenta la autonomía, el autogobierno y la libre determinación. Esa es la vida en comunidad. Ahora, en el derecho nacional, pues tenemos una sociedad individualista o basada más bien en el concepto abstracto intangible de individuo, digamos, para fundamentar el derecho y cuyo ámbito de aplicación pues es una demarcación política mucho más amplia definida por el Estado, ¿no? Y todos sus componentes territoriales y políticos. Los sistemas normativos inicialmente eran orales, pero ya también están estableciendo métodos escritos, mientras que en el derecho mexicano predomina el escrito. Bueno, el oral últimamente también también se incorporó, ¿verdad? Pero coexiste con el escrito con lo oral a partir de los juicios orales en materia penal, ahora en materia civil y familiar. Y bueno, también tenemos esta tendencia a lo digital. Ahora, una parte importante de los sistemas normativos es que existe esta manera de ejercer el poder que es mandar obedeciendo con una ruta horizontal. Es decir, cuando observamos una asamblea vemos que todos están allí en una calidad de iguales, mientras que el poder e incluso, digamos que el derecho mismo tiene una ruta vertical, ¿no? Es decir, va de arriba para abajo. No observamos, a menos que sea, pues sí, es de arriba para abajo, porque en caso de alguna controversia y que ésta sea expuesta ante la autoridad del Estado mexicano correspondiente, pues independientemente de dónde se expone, si de los hechos controvertidos que estarían como en la parte de abajo y suben a ser revisadas por todas las autoridades que tengan que revisarlo, pero, o sea, imaginen ustedes,
prácticamente es una ruta vertical, ¿no? Mientras que en la comunidad indígena viene siendo una ruta horizontal e integradora. La asamblea quita y la asamblea pone. Cuando alguien no hace o no cumple con sus obligaciones y con sus funciones de una manera adecuada, de una manera debida, pues la asamblea dice, gracias, pero tenemos que poner a alguien que funcione. Mientras que aquí, con base en el derecho mexicano y en la democracia mexicana, el de la mayoría, un conglomerado de ciudadanos, casi todos desconocidos entre sí, ponen a la autoridad, pero no necesariamente la quitan. También en los sistemas normativos existe rendición de cuentas. Cuando ustedes acuden a una comunidad y se involucran en una asamblea, van a observar que justamente este tema de que la asamblea quita y pone es en base a la rendición de cuentas, porque la comunidad le exige a cada autoridad que rinda un informe acerca de todas las situaciones que ha venido gestionando y del dinero que incluso pueda manejar y de la manera en la que ha gestionado los problemas y las necesidades de la comunidad. Entonces, es en base a esta rendición de cuentas y a esta transparencia que la colectividad toma decisiones acerca de ratificar o quitar a una persona. Mientras que nosotros, pues en esta rendición de cuentas no necesariamente se exige, ¿no? A las autoridades. Y bueno, el sistema de cargos que involucra, como les decía, a las personas que se van a hacer cargo incluso de manera gratuita, con las funciones de las formas de organizarse de esa comunidad para funcionar. El tema del agua, el tema de la luz, el tema de la limpieza, el tema de la seguridad, por ejemplo. Hay comunidades que tienen sus propias policías, ¿no? Entonces, todo este sistema de cargos funciona así. O sea, tú tienes el cargo de cumplir, el encargo de cumplir que la luz se prenda todos los días a las 6 de la tarde, antes de que anochezca. Tienes el deber de que el agua llegue una vez o dos veces a la semana a cada una de las casas o que se reparten las tierras de la comunidad, ¿no? Entonces, estos cargos es lo que permite que la comunidad funcione de una manera armónica y que se satisfagan las necesidades de las comunidades. Mientras que en nuestro derecho no existe la necesidad de mostrar un compromiso con la sociedad. Y bueno, son digamos, como este comparativo, ¿no? Que hacemos, que hago en relación pues, lo que implica el derecho mexicano, la democracia y los sistemas normativos indígenas que tienen su base en la comunidad. Como principios y reglas comunes a estos sistemas, pues ya vamos a encontrar de una manera reiterativa, pues esta comunalidad. Este concepto es bien, bien interesante, bien importante, es lo que permite que los sistemas normativos indígenas funcionen, se reproduzcan, solucionen las necesidades y los problemas de las comunidades, que se nombren a sus autoridades, pero se basa en la vida colectiva. Pues es eso, vida colectiva, que ha permitido la supervivencia de los grupos étnicos en este país. La norma indígena es la costumbre seguida para resolver conflictos o satisfacer necesidades. La sanción o la pena pues no es punitiva, es restaurativa y es también el nosotros, el fundamento de lo colectivo. La participación de la comunidad miren, esta parte de cómo los individuos en la comunidad participan es muy importante. Se exige siempre la participación de ellos. Es lo que conforma justamente el ejercicio colectivo, ¿no? El ejercicio de lo que cada uno de los integrantes de esas comunidades hacen o se comprometen a hacer para que funcione la comunidad. Y bueno, y este ejercicio pues se fundamenta justo en el derecho a la autonomía. Y la oralidad, la escritura, la asamblea como máxima autoridad, los mecanismos de transparencia, el mandar obedeciendo, cumplir con el sistema de cargos y que cada comunidad
insisto, tiene su propio sistema normativo, en donde hay comunidades fuertes, comunidades indígenas, hay sistemas normativos propios. Por eso vamos a encontrar un número indeterminado de sistemas normativos en este país, dependiendo de qué tan fuerte es esa comunidad y si aún conserva sus lazos comunitarios, digamos, fuertes. Y es lo que da justamente pie al pluralismo jurídico. Puede ser que exista, por ejemplo, en un municipio, eso, pluralismo jurídico, porque el municipio se va a conformar por muchas comunidades y cada comunidad va a ser distinta, ¿no? Y es lo que va a permitir el pluralismo jurídico. Y bueno, ¿cómo sabemos que los sistemas jurídicos indígenas también son derecho? Porque miren, son básicamente derechos históricos que se originan en experiencias de organización previas a la fundación del Estado mexicano. Pero ya claro, por supuesto, tienen elementos del derecho moderno, ¿no? Por ejemplo, esta parte de integrar algún componente escrito a los sistemas normativos, pues ya constituye parte de esta influencia del derecho moderno. La fundamentación filosófica también alude a una noción de justicia y dignidad a partir del nosotros y de la comunalidad. Opera con los conceptos jurídicos fundamentales que les comentaba, ¿no? Y que están presentes en todo sistema jurídico. Javier no me dejará mentir, estos conceptos de los que les hablé, los jurídicos fundamentales están presentes en todos los sistemas normativos del mundo y en todos los tiempos. Y además son sistemas que están consensuados, son acatados y son eficaces para resolver los conflictos sociales internos de cada comunidad, lo cual, si ustedes recuerdan, pues bueno, en el mismo derecho, el sistema de normas jurídico en México y en todo el mundo, pues se requiere de esta parte del consenso, también de ser acatados, de ser cumplidos y de que funcionen, ¿no? Para resolver y regular las relaciones sociales. En este caso, pues también en cada comunidad funciona así. Y pues bueno, es todo. Les agradezco muchísimo. Este, si tienen dudas, comentarios, experiencias, pues con mucho gusto quedo atenta. Muchas gracias, Nora, como siempre, interesantísimo. Vi que estaban algunas personas escribiendo algunas preguntas. No sé si alguien nos puede hacer el favor de leer las preguntas escritas y si no, luego pasamos a levantar la mano quien tenga una pregunta y con mucho gusto abrimos el piso para las preguntas y las respuestas. Con mucho gusto, si quieres, te ayudo, Javier. A ver, aquí tenemos una pregunta que nos hace Carlos Ayala Rostro, miembro del colegio, dice, ¿considera que el sistema normativo indígena ha abonado de manera real a eliminar prácticas abusivas que están aún presentes en las comunidades indígenas? Miren, yo considero que sí, y es parte de la evolución del propio derecho indígena. Como les comentaba, antes, seguramente ustedes han de tener presentes algunos casos, por ejemplo, el de Eufrosina. El caso de Eufrosina, que es una mujer indígena que participó políticamente en su comunidad y allá en Oaxaca, no me acuerdo ahorita el nombre de la comunidad, pero pues habiendo sido elegida por la comunidad, llegó un grupo de hombres a decir pues que como era mujer pues no podía y no tenía la capacidad, entonces pues Eufrosina se fue a los tribunales en Oaxaca e hizo un recorrido de tribunales para poder hacer bueno, que se respetara el derecho de las mujeres a ser elegidas, ¿no? Por supuesto que este es un caso paradigmático en el que muchas otras comunidades han también, digamos,
digamos, caído en estas experiencias abusivas de las que hablan, pero justamente también creo que las comunidades indígenas se están abriendo para evitar este tipo de abusos contra las mujeres y las niñas. No quiere decir que ya sean perfectas, que ya no cometan situaciones, por ejemplo, como la venta de niñas, ¿no? En las familias, pero lo que sí es cierto es que sí ya hay una apertura mayor tanto de los hombres como de las comunidades completas, por ejemplo, a la participación de las mujeres en los cargos de esa comunidad o de las comunidades. Eh, Hay mucho que hacer, que sí lo hay, ¿no? Hay que reconocer que no son comunidades, no son sociedades perfectas. No podemos verlas como sociedades en donde todo es muy bonito. Tienen muchas, por supuesto, una experiencia muy rica, como lo mencionaba Javier, en torno a esta relación con los elementos de la naturaleza, con los recursos. Eh, Prácticamente las comunidades indígenas protegen los recursos y los espacios en donde se asientan. Sin embargo, también tenemos esta otra parte, ¿no? Donde hay abusos, por supuesto, y generalmente son contra estos grupos de atención prioritaria que están colocados en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. No sé si está contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a Gracias. ti. No te oímos, Cristina. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta la formula Isaías Toscano, que pertenece a la sección de Oaxaca del colegio, de hecho, próximamente a ser designado presidente de esta gran sección, y pregunta a la ponente. Si bien es cierto en términos reales, los usos y costumbres traducidos en sistemas normativos internos tienen asambleas para toma de decisiones, también lo es que en tema indígena va aparejado el derecho agrario y ahí internamente las comunidades, entre sus originarios, surgen conflictos. En su contexto de la comunidad, ¿existen violaciones directas al derecho humano a la tierra o deben someterse al sistema normativo indígena? En temas de seguridad pública, es inviable que aún existan topiles en las comunidades, pues desconocen los protocolos en el uso de la fuerza. En su opinión, de la ponente, es necesario no integrar a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública a originarios que presten servicios de policía para que tenga legalidad su detención. Sí, son temas muy interesantes. Gracias por la pregunta. Pues bueno, a ver, veamos que cuando hay una jurisdicción, en los temas agrarios, por ejemplo, cuando está la jurisdicción indígena, tenemos que entender una cosa. Si los integrantes de esas comunidades no pueden resolver ellos mismos ese conflicto agrario, pues tienen la posibilidad de acudir a las autoridades del Estado mexicano para que se resuelvan. Esa es la manera en la que comúnmente también se accionan las comunidades indígenas. Hay que recordar que no siempre están de acuerdo con lo que la propia asamblea dice, con lo que la propia comunidad determina, y entonces acuden a las instancias del Estado mexicano para que se resuelva allí el desacuerdo. Entonces, pues por supuesto que incluso a esos temas de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, pensemos que eh, pudiera darse la posibilidad de que a una mujer no se le reconozca el derecho de heredar tierras, ¿no? En su familia y sencillamente tener la propiedad de una porción de tierra. Entonces, esto que puede constituir una violación a derechos humanos siempre y cuando pues sea esta realizada por la autoridad que es la asamblea, pues podría acudir esta mujer o cualquier otra persona
a las instancias del Estado mexicano para que se revise esa situación y ya sea un órgano de este Estado el que determine quién tiene la razón y por supuesto que le va a asistir a quien acredite que la decisión se tomó con base en una violación a derechos humanos e incluso puede ser que hasta en violación al mismo procedimiento de la comunidad, ¿no? Ahora, en relación a las actividades de seguridad pública, es cierto, hay una controversia en relación a que sean las propias comunidades las que ejerzan estas responsabilidades de dar seguridad a los integrantes de una comunidad, eh, pero pues el tema y justamente va en el sentido de que no tienen generalmente una capacitación por ejemplo, para no cometer un uso excesivo de la fuerza, una detención ilegal, en fin, o que incluso el tema últimamente ha sido que algunos de estos topiles, por ejemplo, y en otros estados que además tienen denominaciones distintas, pues se involucran con los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces sí hay un tema allí, pero sin embargo no quiere decir que en todas las comunidades van a realizarse experiencias negativas, ¿no? Creo que por supuesto, el Estado tendría que estar muy atento en relación a todas estas irregularidades que la policía comunitaria pudiera estar cometiendo. Y nuevamente digo, los integrantes de esa comunidad indígena pueden acudir ante las instancias del Estado mexicano para resolver cualquier situación con la que no se encuentren de acuerdo. Pero también hay que reconocer que este déficit en la capacidad del Estado de garantizar a las personas una vida libre de violencia es lo que ha llevado a las propias comunidades a experimentar el tema de tener su propia policía, ¿no? Y bueno, sí hay experiencias buenas y hay experiencias malas, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Gracias, maestra. ¿Cómo te Gracias a vemos, ti. Cristina? El maestro Isaías concluye con un comentario diciendo, el maestro Luna llevó a la literatura el concepto de comunalidad. Sin embargo, es un concepto novedoso que conlleva todo un contexto histórico. Sin embargo, es necesario delimitar el concepto. Así es, exactamente. Nos podríamos llevar aquí otras 2 horas hablando del concepto y es además que tiene una riqueza increíble, ¿no? Como parte del pensamiento indígena mexicano. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Roselia Bernardo. Dice, ¿es importante la reconstrucción de roles de género en las comunidades indígenas, sobre todo por violencia política en razón de género, que cada vez se incrementa? Eh, bueno, no sé si sea necesaria la reconstrucción de roles. Hay que recordar algo. Eh, a ver, este tema del feminismo, por supuesto que ofrece la posibilidad de que se pueda reflexionar en relación a los roles que las mujeres tenemos en cada uno de los espacios en los que nos desenvolvemos. Pero proponer una reconstrucción es como intervenir un, no un poco, sino más bien bastante, intervenir también probablemente la idea que de las propias mujeres en esas comunidades. Habría que preguntarles a las mujeres indígenas de cada comunidad si desean realmente reconstruir todos los roles que tienen eh, o lo que tal vez desean es respeto a su dignidad, ¿no? Creo que mm, mm, yo estoy de acuerdo en que en una sociedad como esta, en la que yo estoy ahorita sentada, reconstruir los roles sí es necesario porque hay un consenso.
entre las mujeres o entre la mayoría de las mujeres, y aún así vamos a encontrar mujeres que no están de acuerdo con esto, pero justamente en las comunidades indígenas también. En- de hecho, hay un feminismo indígena, ¿no? Que reivindica los roles que ya de por sí tienen las mujeres, pero que dicen, bueno, estoy de acuerdo en encargarme de ciertas situaciones, pero en lo que no estoy de acuerdo es justo ser víctima de violencia política o que no ser acreedora del derecho a tener mi propia casa, mi propia tierra. En fin, pero hay otras mujeres que no necesariamente se plantean una reconstrucción de roles. Entonces creo que debemos de tener, digamos que respeto y un poco de cuidado con esta parte eh, de, de proponer una reconstrucción de roles al interior de las comunidades indígenas, porque primero hay que preguntarles, ¿sí? Primero hay que preguntarles porque desde que llegaron los españoles se les han impuesto estas formas de pensamiento que no son propias de los pueblos indígenas y no se les ha preguntado nunca si están de acuerdo con ellas. Y creo que una parte de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas es que ellos tienen derecho a que se les pregunte qué quieren. Las mujeres también. Esa es la parte que yo comentaría a esta opinión. Y sí, desde donde yo estoy sentada ahorita estoy totalmente de acuerdo con la reconstrucción de roles, pero no estoy segura de que las mujeres allá en sus comunidades todas estén de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, pues sí, es esa mi respuesta, pero por Muchas, supuesto que podemos dialogarlo. muchas gracias, doctora. Tenemos la mano levantada de Tomás Sánchez. Quisieras abrir el micrófono, Tomás, para formular tu pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Mire, aquí la situación, bueno, yo quisiera preguntarle, ¿cómo, cómo, cómo realmente se debe de interpretar de los sistemas normativos de los pueblos si a veces la situación de conocimientos, de derechos humanos, de respeto, pues son escasos, pues, ¿por qué? Por la educación que tienen, o sea, por esas costumbres que se tienen que casar de cierta edad y que el hombre debe de proveer o es el que debe de mandar. Entonces, ¿cómo, cómo en el caso usted vislumbra o qué orientación puede darnos para para ese aspecto? Claro, pues mira, yo te voy a contar desde mi experiencia cómo lo asumo. Yo lo asumo con mucho respeto a esas maneras de resolver la existencia, porque en una comunidad, pues un adolescente es ya lanzado a la vida, tiene que resolver el tema de sobrevivir, es decir, en una ciudad como esta, pues a los hijos les decimos, estudia la carrera y estudia la maestría, yo me voy a encargar de todo, pero tú estudia, ¿no? Pero en una comunidad indígena el sentido de vida es distinto, ¿sí? El sentido de vida es, bueno, yo soy campesino y me quiero seguir dedicando a ser campesino, por ejemplo, ¿no? Y una mujer dice, pues yo quiero ser mamá y quiero ejercer funciones de crianza. Entonces, a las mujeres que estamos aquí sentadas frente a la pantalla, nos va a parecer absurdo lo que esta mujer decida o lo que este adolescente decida, pero para ellos tiene todo el sentido de vida. No podemos imponerles nuestra forma de resolver la existencia. Por eso yo menciono que es necesario respetar, ¿sí? Eh, en los conocimientos que ellos tienen, por ejemplo, en relación a cultivar la tierra, a cosechar, son conocimientos, ¿sí? No podemos decir que ellos son personas incultas, sin educación, o sea, el hecho de que no están aquí en nuestro lugar no los hace personas eh,
sin conocimientos, ¿no? Al contrario, tienen un conocimiento distinto, pero es conocimiento. Incluso te diré que en mucho de lo que ellos, por ejemplo, la medicina tradicional indígena es producto de una manera, una forma científica primigenia. Todo lo que se conoce hoy como medicina tradicional indígena ya se probó con base en el acierto y en el error, ¿no? Y así funciona en la ciencia. O sea, el hecho de que no tengan un microscopio o herramientas para analizar los elementos químicos de una planta no los hace menos científicos, bueno, en el término en el que conocemos, ¿no? A un científico. Esa riqueza que ellos tienen para sanar enfermedades, ya lo experimentaron a través de cientos de años. Y es justo esta experiencia de la prueba y el error y el conocimiento que obtienes, lo que ha permitido que tengamos la posibilidad de rescatar muchas de los medicamentos que hoy utilizamos en la ciencia moderna para tratar enfermedades. Entonces, creo que debemos de tener una actitud de mucho respeto, es eso, ¿no? Es lo que yo te compartiría. Creo que podemos o no estar de acuerdo con su manera de vivir, pero fundamentalmente eh, yo lo que rescato de los pueblos indígenas es es esta cosmovisión, es esta relación con su entorno y ellos no necesitan tener licenciatura, maestría, doctorado para ser personas valiosas y con un conocimiento que nos puede salvar al mundo, ¿no? Es eso, es lo que yo te compartiría. Muchas gracias, le agradezco. Gracias, Tomás. Muchas gracias, maestra. Tenemos todavía 5 preguntas y una persona más levantando la mano. Si les parece bien, eh, para hacer más eficiente la reunión, tomaríamos una pregunta de las que están formuladas y le daríamos el uso de la voz a Isabel Gómez Aquino para que formule su pregunta. Si gustas abrir tu micrófono, Isabel, muchas gracias. Anita, ¿me ayudas a verificar que el micrófono de Isabel esté prendido? A ver. No la escucho, pero aquí la pregunta que formuló en el chat es, el comentario es un acto reiterado que el Estado mexicano pretenda intervenir en las normativas de los pueblos originarios, pretendiendo normar sus usos y costumbres justo sin considerarlos. Sí, totalmente. Coincido con esta afirmación de que el Estado mexicano continuamente realiza acciones para intervenir no solo los sistemas normativos, sino a las propias comunidades, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, intervienen los sistemas normativos? Cuando, cuando manda agentes, por ejemplo, de los partidos políticos, para intentar convencer a las comunidades de convertirse a un sistema de partidos políticos, ¿no? De elegir autoridades con base en elecciones donde están involucrados los partidos políticos. Y han habido casos de comunidades indígenas en donde han abandonado sus sistemas normativos para adoptar el sistema de partidos, pero también hay experiencias donde dicen, no, estábamos mal y regresan a sus sistemas normativos o viceversa. Habían sido la mayor parte de su historia, habían estado gobernándose en base a las elecciones con partidos políticos y
y se organizan para convertirse a comunidades, digamos que se norman con sistemas, ¿no? Del derecho indígena. Entonces, hay estas experiencias de intervención del Estado mexicano y la otra, pues, es que cuando alguna gente del Estado, por ejemplo, en relación en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Los vientos que corren han provocado, que son además los más fuertes, los más rápidos en todo el país, pues que llegaran las empresas eólicas a intervenir los territorios de los pueblos zapotecos y hoy pues existen consecuencias sobre todo para la ecología y entre otras también hay impactos sociales, ¿no? Pero fundamentalmente, por ejemplo, las aspas lo que hacen es que cuando viene en las parvadas de aves migratorias, mueren muchas porque chocan con estas aspas que tienen las torres eólicas. O a veces, por ejemplo, se componen las estructuras metálicas y todo el aceite va cayendo hacia la tierra y están contaminando, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que también, por ejemplo, los entes privados y con anuencia del Estado, pues intervienen los territorios indígenas generando conflictos sociales. Entonces, es siempre, ¿no? Latente justamente esta tendencia del Estado y de los entes privados para intervenir los territorios y los sistemas normativos indígenas. Así que sí estoy de acuerdo con esta afirmación. Muchas Perdón, creo que gracias. ya pude abrir el micrófono. Muchas gracias, maestra. Mire, aquí tenemos otra pregunta que nos ha hecho Jorge Sánchez Arellano. Maribel Covarrubias también formuló una. Eduardo Garza Valdés también están formulando muchas preguntas. Juan Enrique García Policarpo, Isabel Aquino, que ya la leí. Isaías Toscano, de la sección Oaxaca, vuelve a hacer un comentario. Y McDonald, que nos está acompañando de Chihuahua. Entonces, si me permite, daré lectura a la última pregunta y también le pediré a mi querido Javier Jiménez que me comparta su correo electrónico para enviarle las preguntas que han sido formuladas y que desafortunadamente por cuestión de tiempo, pues creo que no las vamos a poder formular todas, pero que sí es importante que usted las tenga. Mire, Claro. le comento lo que dice McDonald. Dice, buenas noches, Saúl Chávez McDonald, a la orden. En el caso de Chihuahua, con nuestros pueblos indígenas, los tarahumaras, siguen siendo el patriarcado y ellos sienten que deben seguir teniendo ese mando, por lo cual no asemejan el delito en el que están cayendo, que son las violaciones a sus hijas, sobrinas, nietas y esposas. Aquí me parece importante atacar este tipo de delito y costumbres. Ya no está bien, esto creo, ¿verdad, maestra? Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con esta opinión. Eh, Miren, hay un límite, obviamente, que cuando se traspasa, es evidente que aquí sí debe existir la intervención, aquí sí la intervención del Estado, ¿no? ¿Cuál es ese límite cuando se transgreden justamente los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, ¿no? De las personas mayores. Porque los derechos humanos es el límite que también se le opone a la parte hegemónica de una comunidad que viene siendo el patriarcado, justamente. Es decir, los pueblos indígenas también tienen patriarcados, por supuesto. Pero los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las adolescentes, justamente son una forma de oponerse a esa hegemonía que existe y que puede vulnerar los derechos y la dignidad de estas personas. Entonces, allí sí, digamos que está legitimada la pretensión del Estado de intervenir, ¿no? Ahora, claro, sí, ¿de qué manera? Pues atendiendo el tema de si ya se cometió un delito y evidentemente esa conducta que constituye un delito está contemplada en un código,
¿no? El Código Penal de Chihuahua, pues evidentemente que ahí se justifica ya la intervención del Estado. Le guste o no a la comunidad, ¿no? Van a haber problemas y conflictos que solo atañen a la comunidad, pero cuando hay una conducta que ya está contemplada en un código penal, me parece que ya allí la comunidad pierde su jurisdicción y ya corresponde al Estado intervenir. Entonces, hay que tener también esa claridad de cuándo los límites se están traspasando para que, digamos, la sociedad misma y el Estado intervengan, ¿no? En los territorios indígenas. Y sí, totalmente de acuerdo con esta opinión, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pues bien, parece que ha sido todo un éxito esta conferencia que nos ha impartido. Mi querido Javier, no sé si quisieras cerrar la conferencia y si me permite compartir el reconocimiento que hemos preparado para usted. No sé si puedan detener la transmisión de su presentación para permitirnos compartir eh, el Sí, reconocimiento. sí, Muchísimas Mm, gracias. muchas antes gracias. de que compares el sí me gustaría hacer un comentario. Primero les dije que Nora es un modelo a seguir y que es un placer y un privilegio escucharla. Sí es cierto todos estos temas en donde las comunidades indígenas están evolucionando y a lo mejor no tan rápido como nos gustaría en cuestión de perspectiva de género y estos temas, pero les voy a contar cómo surgió la idea de de tocar este tema en esta conferencia. El año pasado organizamos en The Harvard Law School Association of Mexico una conferencia sobre cambio climático y transición energética, en donde Juan Carlos Bue, un especialista en el tema de hidrocarburos, de petróleo, etcétera, etcétera, nos dio lo que sin lugar a dudas ha sido la conferencia más pesimista que he oído en mi vida, porque básicamente nos dijo que la modernidad se está acabando al planeta y que no hay forma de detenerla. Se habla, por ejemplo, de las energías limpias, pero las energías limpias primero son una, entre comillas, solución a la generación eléctrica, pero el uso de petróleo solo es en 20% en generación eléctrica. El 80% del uso de petróleo es en acero, en concreto y en plásticos. ¿Qué es la modernidad? Y entonces, aun si funcionara la transición energética, funciona solo para el 20%. Y luego nos puso un mapa de Estados Unidos y nos demostró cómo, por ejemplo, California, que es el estado con energía, que mayor energías, generación eléctrica con energías limpias tiene, es el estado donde la energía es más cara, porque las energías limpias, como las energías solar y como la energía eólica, son intermitentes porque de repente no hay viento y de repente no hay sol y entonces tienen que tener redundancias. Entonces nos dio un panorama absolutamente pesimista y nos dijo en la economía moderna, el problema es que en la economía moderna el petróleo no es importante. El petróleo es la economía moderna. Y entonces pesó esta idea de que la modernidad se está acabando el planeta casi irremediablemente. Y pensando en eso, me acordé de todo lo que nos ha platicado Nora sobre esta cosmovisión de los pueblos indígenas, del nosotros, del que entre en el nosotros también está el ambiente y de que durante siglos han vivido en una sintonía con el medio ambiente del que le podemos aprender muchísimo. Entonces, sí, hay aspectos en donde creo que tenemos que, con respeto, pero con los límites de los que habla Nora, buscar que haya mayor conciencia en las comunidades indígenas de que los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de las niñas tienen que respetarse. Pero tener la humildad para también aprenderles todo lo bueno que les podemos aprender, ¿no? Y en respeto a la ecología y en el respeto que yo creo que debería ser un tema absolutamente prioritario, porque si nos acabamos el planeta, todos los demás problemas desaparecen, ¿no? Entonces, creo que las lecciones deben ser ese conocimiento del que hablaba Nora, de que esa sabiduría que los lleva a un respeto mucho mayor por la naturaleza del que tenemos en la modernidad,
hay que reconocerlo como eso, como conocimiento del que podemos aprender, ¿no? Independientemente de que haya también temas en donde las comunidades originarias deban avanzar, ¿no? Nora, como siempre, mi enorme gratitud, mi agradecimiento. Espero, por ahí vi a algunos de mis alumnos, me da siempre mucho gusto que mis alumnos te oigan porque eres un modelo. Y Gracias. muchas gracias. Y Cristina, por favor, el No, reconocimiento. no, Javier, al contrario, te agradezco mucho esta intervención que tuviste para finalizar esta sesión. Y bueno, sé que no lo están haciendo ustedes, lo hago yo. Quiero, bueno, pues simplemente destacar que nuestro querido vicepresidente del colegio, don Javier Jiménez Gutiérrez, pues está postulando para ocupar un alto cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo que mi querida Nora Iliana García está postulándose también para un puesto de gran importancia en este país. Y bueno, pues simplemente destaco este detalle que me parece muy importante exaltar en esta sesión donde están muchos juristas muy importantes de este país. Y bueno, pues destacar que a mi juicio, pues son personas que tienen toda la calidad, conocimiento, experiencia. Creo que lo que nos ha demostrado tanto Nora con su exposición como Javier con sus intervenciones, creo que es es un motivo para poder ejercer un voto el día 1 de junio. Entonces, bueno, dicho lo anterior, querido Javier y querida Nora, discúlpenme, ustedes no están cometiendo ningún acto incorrecto. Simplemente quiero pasar a entregar este gran y merecido reconocimiento a mi querida Nora Iliana García Peralta, reconocimiento que es otorgado por la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, por tu destacada participación como ponente en esta conferencia denominada Usos y costumbres de los pueblos originarios, la cual, bueno, ya nos diste la explicación, querido Javier, respecto del título, pero finalmente, bueno, pues era el tema de la conferencia. Este reconocimiento, querida Nora, te lo otorgamos el día 22 de abril del 2025 y firma tu servidora como representante del Consejo Directivo Nacional de nuestro colegio. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente tu participación. Al contrario, muchas gracias, licenciada Cristina, muchas gracias, Javier, y a todos por sus preguntas, y fue un honor y al mismo tiempo un gusto para mí compartir esta conferencia. De verdad no saben cómo me apasiona este tema y espero haber transmitido esta pasión y este gusto por la reflexión sobre los temas relacionados con los pueblos indígenas y agradezco el otorgamiento de este reconocimiento. De verdad, lo agradezco y lo recibo con mucho Muchísimas gracias, gusto. maestra. ¿Tiene usted abiertas las puertas del colegio para participar con este tema tan interesante que justamente los colegas de Oaxaca me decían? Es un tema delicioso para hablar todo el día. Así es. Qué pena que la sesión dure tan poco tiempo, pero tiene usted las puertas abiertas para participar. Muchas Eh, gracias. Isaías Toscano le manda un abrazo fraterno y está encantado con Gracias. su exposición. ¿Eh? Gracias, Isaías. Saludos también y un abrazo. Gracias, maestra. Felicidades. Gracias.